Y digamos que lo que hasta ahora dije son las cosas que estamos haciendo mal, pero ahora voy a ser en parte positivo, ¿no? En, los que os dediquéis a redactar información para la web o documentos, ya lo conoceréis, os parecerá muy evidente. Sé que hay algunos de vosotros que son periodistas, porque otro día había uno, espero que repita. Pero voy a intentar repasar un poco por encima para que cuando hagáis estas páginas web, cuando tengáis que crear esos contenidos, cuando tenéis que escribir incluso esos documentos divulgativos eh, dentro de vuestras organizaciones, lo hagamos correctamente. Un punto fundamental, y más sobre todo cuando estamos hablando de web y de documentos digitales, porque sabéis que la forma de leer un documento digital es distinto que un periódico, a pesar de que lo pinten siempre igual, es muy diferente la forma de interactuar, la forma de usuario, de interactuar el usuario, quiero decir. El primer punto fundamental son usar párrafos con una idea. Tú dices una idea, la pones clara, casi un check, casi un punto, y lo va a leer. Van a acceder fácilmente a esa información, porque estamos acostumbrados a eso, información rápida, muy eficaz. Así que intentemos limitar esos párrafos a una idea. Cada párrafo, una idea. Cada párrafo, una idea. Longitud del texto. También hablaba antes que teníamos la manía de meter muchas palabras. No solamente es meter muchas palabras, sino intentar que sea lo más conciso posible. Evitar detalles que no son pertinentes. Evitar información que no es necesaria. Y al mismo tiempo, si es necesaria otra información que puede ayudarnos a interpretarla, añadirla. Pero no poner información no relevante. Importantísimo. Cuando estemos trabajando, cuando estemos publicando en la web, sabéis que la gente lee la parte inicial, lee la primera, lee, digamos, el titular, más podríamos decir, ¿no? Lo procesamos de esa manera. Estamos acostumbrados a hacerlo de esa manera en la web. Así que, si queremos recargar una información, si queremos que una persona se quede con una idea, con una obligación, con una frase, no pongamos un rollo enorme para decir al final que si no lo hace va a llegar una multa. Digamos que lo que le afecta al usuario, que es la multa, o esa información más relevante, ponerla al principio, que el usuario lo lea, ¿de acuerdo? O sea, párrafos con una idea, cortos y con la información importante al principio. Otro aspecto fundamental, aquí sí que tengo que entrar un poco en la parte de HTML, es los cambios de idioma. Os comentaba antes que una persona, un usuario que viene de otro país o que incluso un usuario de nuestro país que tiene cambios de idioma en nuestra página web, tiene un grandísimo problema si accede con un lector de pantalla. Os decía el caso del Shakespeare y del Shakespeare. Pero hay muchas otras palabras que en otros idiomas que utilizamos muy habitualmente. En muchas páginas web vi montones de anglicismos, pero montones. Y ninguno estaba marcado, con lo cual el lector de pantalla sigue leyendo correctamente. Es más, hay páginas que tienen su versión en inglés y que no dices en ningún momento que esa página está en inglés. No dices al principio de la página que el lenguaje con el que está construido, no hay una metainformación, no hay una información específica del UTF que diga el idioma en el que estás. Con lo cual yo hice pruebas con lectores de pantalla de algunas páginas y me leía todo el inglés como si fuera español. Terrorífico. Bueno, por eso es importante esos cambios de idioma. En HTML se hace muy fácil. Hay un atributo específico que es genérico para todas, exceptuando para estos 6 elementos que os puse aquí, que es la etiqueta lang. Con la etiqueta lang podemos definir un cambio de idioma. Estamos escribiendo una frase todo en español y tenemos que decir ONU, no, ONU no tenemos que, no sé, está en español, no me serviría. Una frase, yo que sé, algo en inglés o algo de una normativa o algo de un fondo de algún tipo y viene una palabra en inglés, que menos que decir que cuando vayamos a marcar esa palabra, ponerlo en inglés. Aquí no cogí ningún ejemplo, pero encontré unos cuantos. Eh, Es importante, como os decía, colocar la información al principio, pero es importante también utilizar la estructura, que esto hablaré con más detalle luego, porque es una parte fundamental, tanto un documento Word, perdón, como un documento web, como un documento Word o PDF, es estructurar. Es estructurar, digamos, de forma que facilite el acceso a la información. Los usuarios, como os decía, los usuarios digitales, que cada vez se puede decir que son casi todos ya, los usuarios digitales leen, digamos, de una forma lateral, no es una lectura secuencial, hacen un barrido. Y esos usuarios necesitan, digamos, acceder a la información simplemente ojeándola, mirándolo. ¿Cómo? Pues con listas, los check, como os decía, los encabezados, las frases claras, las frases concisas, las frases al principio. Insisto que eso no es un elemento solamente de accesibilidad, sino de facilidad de acceso a la información. Puede parecer muy redundante esto que yo os lo dije antes, pero es muy importante el concepto de colocar al principio
De hecho, se llama así. Se denomina colocación inicial. Es una forma de escribir información y de buscar información, ¿no? Y se llama colocación inicial. Eh, y dice cómo tenemos que escribir. Hay montones de artículos en Internet que podéis leer y que os pueden ayudar en este sentido. Y eso va también, otra de las teorías, básicamente ahora mismo, del acceso a la información, es cómo el usuario va perdiendo interés. Cómo va perdiendo interés en lo que va leyendo. Cómo va a, fijándose menos en la información. Cómo al final perdemos el foco los usuarios. Si no colocamos la información al principio, si no tenemos una secuencia lógica, si no tenemos una forma, digamos, de estructurar adecuadamente, perdemos el foco de los usuarios. ¿Cómo se hace? Al principio la conclusión, después los detalles y el razonamiento y al final la información adicional. No podemos empezar con esos tochos de antecedentes legales, de información adicional, de información complementaria, porque la gente empieza a leer eso y no termina de leerlo. Si queremos que la web sea nuestro elemento de interacción con el usuario, si queremos que la web sea nuestra interfaz con los usuarios, la forma de que transmitimos información, pongámoselo fácil. Así que el modelo de pirámide invertido, de mayor a menor, es la que tenemos que seguir siempre cuando redactemos, escribamos o hagamos incluso un folleto informativo.